Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Antier, llevé a la señora ecuatoriana que desde hace años plancha en mi casa hasta cerca de su vivienda, en el barrio de ecuatorianos donde vive, en la parroquia caraqueña de La Vega. Hay también en Caracas barrios colombianos, dominicanos. Chacao y La Carlota o la Avenida Victoria son barrios italianos venidos desde la Segunda Guerra Mundial, como Candelaria lo es de españoles. Además, tenemos la Hermandad Gallega, que es muy numerosa, pero el centro vasco, el catalán, el asturiano y varios clubes de los más numerosos canarios, que no es casualidad que a Venezuela la llamen la octava isla. Muchos de estos centros tienen réplicas en ciudades de otras regiones del país. En Caracas he comido una buena causa limeña en el mercado de la comunidad peruana en Santa Rosa y un buen asado en el centro uruguayo de Los Chorros. Estupenda comida árabe es fácil de encontrar, aunque mi preferida sea la de Puerto La Cruz y Lechería en el oriente del país. Comedores chinos hay en todas partes, como en todas partes. Incluso desde el colegio, como cualquier venezolano, tengo amigos y relacionados argentinos, libaneses, chinos, mexicanos, ecuatorianos, costarricenses y descendientes de todos ellos. Judíos venidos de Marruecos, del norte de África o de Europa, que han fundado familias que ya son venezolanas desde hace rato. La gente llegada de otros lugares forma parte de la vida venezolana. En Barquisimeto, mi ciudad, un maestro, el hermano Luciano, inventó un gentilicio simpático. Dijo que tenía estudiantes barquisimetanos y barquisimetidos. Él, que era francés, pertenecía a ese grupo, al de los barquisimetidos. Fueron llegando y casi todos se quedaron. Echaron raíces, pero no vinieron todos al mismo tiempo. Una realidad diferente a la emigración venezolana actual. Antes éramos un país que recibía inmigrantes. Ahora somos un país que emigra. En cifras de ACNUR, 7.1 millones de venezolanos se ha ido en estos años. Más o menos la cuarta parte de nuestra población. Principalmente jóvenes, muchos con estudios universitarios o técnicos. Y más de 6 millones de ellos viven en América Latina y el Caribe. En números tan gruesos, naturalmente, habrá de todo. La nuestra es la crisis migratoria proporcionalmente más grande del hemisferio y una de las mayores del planeta entero. Hasta el 6 de julio, solo en 2023, por Panamá habían pasado 103.028 venezolanos, que es el triple del número de haitianos que lo han hecho, 4 veces el número de ecuatorianos, 10 veces el de los chinos y 16 veces el número de colombianos que han pasado por ahí. Eso informa la oficina competente del gobierno panameño, también que en proporción menor, asimismo han pasado otras nacionalidades, principalmente chilenos, indios y brasileños. 1 de cada 4 de nosotros los venezolanos se ha ido. Puede entenderse que eso evidencia un grave problema para la sociedad venezolana, un grave y doloroso problema. También un desafío significativo para los pueblos que los reciben, dada su magnitud y su novedad. De eso se trata este foro, referido apenas al pedazo sudamericano de nuestra diáspora. El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro lo organiza, como siempre, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y por primera vez, gracias a la idea de Armando Borda Herrada, quien clausurará este acto, con nuestros amigos del casi cincuentenario Instituto de Estudios Social Cristianos del Perú, en Lima, con calificados ponentes desde Caracas, Bogotá, Lima y Santiago de Chile, y con una audiencia, lógicamente, global. Por cierto, en este mundo globalizado, viajan a toda velocidad la información y el dinero, pero para las personas sigue habiendo fronteras. A todos los expositores,
profesionales muy distinguidos, nuestro agradecimiento más sincero. A quienes se conectan en vivo o siguen el encuentro por YouTube, también muchas gracias. Asimismo, a Universitas Fundación por el Apoyo Tecnológico y por su moderación y conclusiones al embajador Edmundo González Urrutia, a quien dejo con ustedes. Muy buenos días. Muy bien, buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias, doctora Veledo, por las palabras introductorias a este tema. Damos la bienvenida a todos los amigos que ya están conectados por nuestras plataformas digitales a este foro que hemos titulado La migración forzada de venezolanos en Sudamérica. Para el Instituto de Estudios Parlamentarios Territorio se sentía complacido por la presencia de un calificado grupo de especialistas quienes abordarán este importante tema desde diversos ángulos y perspectivas. Nuestros invitados tendrán unos 15 minutos aproximadamente para hacer sus presentaciones. Concluidas estas, habrá un periodo de comentarios y preguntas de los participantes. Permítanme ahora presentar a nuestros panelistas de hoy, quienes hablarán en el mismo orden que los estamos presentando. Ligia Bolívar es socióloga venezolana, por supuesto, por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una especialización en Derechos Humanos por la Universidad Central de Venezuela. Ella es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, a cargo del área Derechos de Migrantes y Refugiados. Fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, miembro del directorio de Amnistía Internacional, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y fundadora del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Ha sido también profesora visitante en el Center for Human Rights and Global Justice en Nueva York University y Fellow del Sur Global de Justicia. Nicolás Gysi Barbieri es académico en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de México, investigador responsable en el proyecto ANID CONICIT, titulado Ciudadanías Emergentes y Organización Social Migrante desde el Centro Sur de Chile, Imaginarios y Demandas del Nuevo Marco Institucional. Ximena Solórzano es una politóloga peruana, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y máster en Sociología por la Universidad de Barcelona. Es coautora del libro Límites y Retos del Estado, Procesos de Integración de la Comunidad Venezolana en Perú. También fue coautora del libro Impacto de la Inmigración Venezolana en el Mercado Laboral de 3 ciudades, Lima, Arequipa y Piura. Ha tenido publicaciones en torno a temas de movilidad humana e integración migratoria. Sus líneas de investigación abordan desde la mirada de la sociología política las problemáticas en torno a la movilidad humana y el efecto que éstas tienen en la construcción de identidades en las comunidades de acogida. Y finalmente, Tulio Hernández, reconocido sociólogo venezolano, columnista de prensa y especializado en temas de cultura, comunicación y opinión pública. Tulio actualmente está exiliado y reside en Bogotá. Sin nada más que agregar, Ligia Bolívar, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y buen día para todas las personas que se unen a esta actividad. Yo voy a comenzar con una presentación, así que agradezco si podemos verla en pantalla.
Voy a hacer una panorámica general de lo que es la situación de movilidad humana venezolana en el continente. Adelante, la siguiente. Lo primero es ver por qué la gente se va, ¿no? Creo que son perfiles bastante diferentes en su mayoría a la mayoría de los países que describía Ramón Guillermo hace un momento. En lo que tiene que ver con las encuestas llamadas DTM de la Organización Internacional para las Migraciones, hay cuatro razones, no siempre en este mismo orden, pero estas son las cuatro razones por las cuales la gente está saliendo de Venezuela hace algunos años. La situación económica, que no necesariamente tiene que ver con lo laboral. Es decir, la gente no se va porque no hay empleo, se va porque los salarios que tienen en esos empleos no alcanzan. Otra razón es la inseguridad de diferentes tipos. También los problemas de la crisis de la salud, la ausencia de insumos, el colapso hospitalario, etcétera. Y también la ausencia de alimentos, y más recientemente, bueno, como veremos más adelante, esa ausencia de alimentos ya no es ausencia de alimentos, sino que tiene que ver más con la imposibilidad de acceder a ellos. Adelante. Entonces, esto nos lleva a observar que aunque en el caso de Venezuela se puede hablar de un flujo eh, de, de personas, la motivación para abandonar del país se inscriben normalmente en la categoría de personas con necesidad de protección internacional. No sé si ustedes, pero yo estoy viendo una cantidad de manchas sobre las láminas que no dejan que uno lea ni siquiera, y creo que para las personas tampoco va a ser posible leer. No sé si hay forma de corregir eso. En todo caso, bueno, yo continúo y vamos a ver hasta dónde nos acompaña el apoyo visual. Eh, Decía que son personas con necesidad de protección internacional, los que salen de Venezuela, no es cualquier migrante voluntario. Adelante, siguiente reclamo. Siguiente lámina. Ajá, bueno, aquí no sé si me puede hacer alguna seña del mundo para ver si yo soy la única que está viendo estas manchas o si están ustedes también. Yo, yo las estoy viendo también. Vamos a ver Ok, si, bueno, es una si el lástima equipo de porque aquí, Universitas por puede ejemplo, solventar esto. sí, es una lástima porque entonces, me van a descontar unos minuticos, por favor, pero es una lástima porque entonces, por ejemplo, aquí Ya, esta no. gráfica de las estadísticas no se va a poder ver, ¿no? Ok, ahí está mejorando. Fíjense la diferencia en el caso de Perú entre lo que era el perfil del migrante, para comenzar ya a hablar de la evolución de los perfiles, lo que era el perfil del migrante en 2017, en 2019. En 2017 teníamos, la mayoría eran hombres solteros o de los que tenían familia, tres cuartas partes había dejado esa familia en Venezuela. Ingresaban, eso sí, la gran mayoría con pasaporte y también tenían un perfil de técnicos superiores o profesionales universitarios. Eso cambia drásticamente en 2019, cuando seguimos teniendo una mayoría de hombres, pero ya no son tantos solteros, empiezan a viajar con el grupo familiar, empieza a aumentar la cantidad de mujeres que viajan con uno o más niños, algunos de ellos ni siquiera son sus hijos, y solamente el 23% ingresa con pasaporte. Y la calificación académica también disminuye. Adelante. Esto también se produce en otros países. Siguiente lámina, por favor. Y luego, en pospandemia, tenemos otros cambios, y es que las personas ya son menos calificadas, están entrando sin documentos, como veíamos anteriormente, que eso es una tendencia que comienza a darse en 2019, pero se agudiza en 2020 y 2021. Tenemos madres solas con niños, con mayores carencias, con vulnerabilidades, están buscando reunificarse con quienes se fueron hace 2 años, y es precisamente en ese momento que se endurecen los requisitos de ingreso, y eso produce, entre otras cosas, un aumento de represamiento de población en Colombia. También comienza a darse una diferencia entre lo que es la dinámica de retorno y la vocación de permanencia. Es decir, es mucha más la gente que ya comienza a decir, yo me quedo fuera de Venezuela, yo me establezco fuera del país. Adelante, siguiente lámina.
Entonces, esto en las variaciones en la tendencia también nos llevan a ver un poquito qué está pasando dentro de Venezuela, porque muchas veces el desplazamiento hacia afuera comienza con un desplazamiento interno que tiene diferentes causas. Una es el tema de la extorsión y el reclutamiento por parte de bandas armadas de niños jóvenes, de niños y jóvenes, cuyas familias se van de esa zona precisamente para proteger a estos muchachos de esa situación. El colapso de los servicios públicos. Se ve también la frontera como una oportunidad. Mucha de la gente que se desplazó hacia las ciudades, por ejemplo, en Táchira, en el estado Zulia, para ir y venir y convertirse de esa manera en una población de migración fluctuante, si se quiere, ¿no? Y también el tema de la minería del sur del país a partir del arco minero del Orinoco, que se convierte en un polo de atracción, ¿no? También se produce un tema de diversificación de rutas que vamos a ver más adelante, y lo que decíamos anteriormente de la separación, la reunificación de la familia. Siguiente lámina. En este contexto se producen varios vacíos y riesgos de protección en la ruta. No estamos hablando todavía de las llegadas. En la ruta, personas que viajan sin documentos, porque incluso desde Venezuela ya son robados o se les pierden. Padres o cuidadores que viajan con muchos niños sin permiso de viaje, o familias monoparentales, sea la mamá sola, el papá solo, viajando con menores de edad sin permiso de viaje del otro padre o madre. También tenemos un incremento gravísimo de traslado de menores no acompañados o separados, y tenemos también una situación de los que ya están pidiendo que se les reconozca la necesidad de protección internacional, que no pasan por control migratorio y no reciben el sello de entrada. Eso hace que muchos países entonces no se sepa en qué momento entraron, y se les niegue el acceso al formulario de refugio. Adelante, siguiente lámina. También tenemos algunos perfiles específicos que están saliendo del país, más allá de las 4 razones que dije antes, y que están en una necesidad de protección internacional especial, que necesitan acceder al procedimiento de refugio. Ellos son indígenas de diferentes áreas del país, Guayú, Pemones, Piaroas, Guaraos, de diferentes zonas del país, que salen también por diferentes zonas del país. Algunos salen por el Amazonas, algunos salen por el sur del estado Bolívar hacia Brasil, y otros salen por la frontera con Colombia por el norte, por La Guajira. También tenemos la dinámica del arco minero del Orinoco, que es una zona de explotación decretada por Nicolás Maduro, pero con una cantidad de ausencia de control, que ha llevado a que esa zona esté copada por diferentes grupos de carácter ilegal armados. Luego tenemos también defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, académicos, parlamentarios, dirigentes políticos, comunitarios. Me faltó incluir ahí periodistas, un sector que ha sido muy golpeado y que también ha tenido que salir del país dentro de estos perfiles de riesgo. Adelante. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estados? En el caso de Colombia, tenemos una situación de un país que reaccionó de una manera muy pragmática, en cuanto que no impuso ningún tipo de barreras, ¿no? Lo cual digo que es una respuesta pragmática positiva, porque el exceso de control que han puesto otros países se ha vuelto en un descontrol. Entonces, el hecho de que en Colombia, como principal país receptor, no haya puesto barreras, ha permitido también facilitar después la regularización de Soberano posteriormente. Pero en cambio, en Chile, la exigencia del pasaporte, la llamada visa de responsabilidad democrática, que tiene un nombre muy bonito, pero que en realidad es un grandísimo obstáculo, ya desapareció, pero fue durante el tiempo que estuvo vigente, un gran obstáculo para la migración, entre otras cosas porque sabemos que el pasaporte es un documento durante mucho tiempo imposible de obtener para la mayoría de la población, y en este momento sigue siendo un documento difícil de obtener, porque está costando aproximadamente 3 años y 4 meses de salario mínimo. En Chile también tenemos la negación de acceso al procedimiento de refugio, es decir, a las personas se les obstaculizó y se les obstaculiza abiertamente el acceso a la planilla en frontera, ¿no? Al formulario.
En Ecuador también vimos restricciones con el pasaporte, de nuevo, una visa con un nombre muy bonito, pero que sigue siendo una visa, por lo tanto, constituye una barrera. Hay desacuerdos sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario y se estuvo dando en una época este fenómeno de deportaciones en caliente, es decir, personas que agarraban en la frontera, inmediatamente era de vuelta a Colombia. Eso se superó parcialmente, insisto en el parcialmente, por una sentencia de la Corte Constitucional. En Perú también, pasaporte, visa humanitaria, deportaciones sin fórmula alguna, irregularidades en procedimientos de refugio, y las deportaciones además son utilizadas como un mecanismo de propaganda política. Es decir, se publicitan, se sacan fotos, se pone a las personas con un overol, con un traje como prisioneros, de tal manera que constituye también una forma de trato cruel. Adelante, siguiente lámina. En 2021 se da el proceso ya de diversificación de rutas, y esta diversificación de rutas por parte de los migrantes se produce en un contexto de militarización de las fronteras y de depresión económica global, porque estamos hablando de pospandemia y de una guerra. Perdón, la guerra a partir de 2022. Y eso lleva a las personas a creer que donde yo estoy las cosas no están bien, entonces me voy para otra parte. Eso hace que se aumente la ruta hacia el norte, pero esa ruta no es la primera, el primer intento migratorio, sino que es el segundo o tercero. Yo cuando estuve en Necoclí, que es el punto de partida para la ruta del Darién, no conseguí ni una sola persona en aquel momento que me dijera vengo directamente de Venezuela, ni tampoco los haitianos ni los cubanos. Es decir, todos estaban haciendo esta ruta como un segundo o tercer intento en este marco que decimos de depresión económica a nivel global. Y el tapón del Darién es solamente la parte exótica de la ruta. Hemos puesto muchísima atención al tapón del Darién, bueno, porque es selva y hay jaguares y una cantidad de cosas, pero lo cierto es que esa es solamente una parte de la ruta y no necesariamente la más peligrosa. No hay corredores humanitarios seguros y coordinados con el resto de la ruta. Estamos hablando del paso con la salvedad de Costa Rica, estamos hablando de las dificultades que se enfrentan en el paso por Nicaragua, Honduras, Guatemala y por supuesto México, desde el sur hasta el norte. Cada país solamente desea que los migrantes pasen al siguiente. Es decir, nadie está pendiente de su protección, sino que corran lo más rápido por allí. Y las personas también en movilidad también quieren seguir. ¿Eso qué significa? Eso significa que muchas personas que están en una situación, por ejemplo, de abuso económico o violencia sexual, ni siquiera hacen la denuncia porque lo que quieren es seguir. Adelante, siguiente lámina. Luego, uy, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó. En 2022 inician nuevas medidas impulsadas fundamentalmente por Estados Unidos desde la Declaración de Los Ángeles, que es una medida que tiene un enfoque más de regulación y menos de protección. El 12 de octubre de 2022, Estados Unidos impone la nueva medida a la población venezolana, 200 cupos, 24.000 cupos con patrocinador, es decir, tiene que tener un patrocinante en Estados Unidos, y ese mismo día se produce el segundo naufragio en una nueva ruta, que es la ruta que va por Colombia hacia Nicaragua para evitar el tapón del Darién por los supuestos riesgos. Y ahí desaparecen 15 personas. Luego, en febrero, el 14 de febrero de 2023, tenemos la reunión entre Estados Unidos, Colombia y Panamá, donde supuestamente están buscando garantizar la seguridad humana de los migrantes, y al día siguiente se da la tragedia de Chiriquí, de una cantidad de migrantes que mueren en manos de las autoridades panameñas. Y repito, en manos de las autoridades, no estaban por su cuenta, no murieron en manos de traficantes. Y luego, no lo puse aquí, pero recordemos también otra tragedia en México, también en manos de las autoridades por incendio, que por negligencia las personas no fueron salvadas de él. Luego, en junio de 2023, se acentúa la política de externalización con las últimas medidas tomadas por Estados Unidos. Ya colapsó ese nuevo sistema, o sea, estamos hablando de un sistema que en lo que se abrió tuvo que cerrar porque en un solo día recibieron 5.000 solicitudes y la mayoría de las solicitantes califica para reasentamiento, cosa que no esperaba Estados Unidos. Estados Unidos esperaba que esto fuera un gran filtro
un gran embudo y no está siendo así. Entonces la gran pregunta es, esta etiqueta de segura, ordenada y regular, ¿para quién es? ¿Es para los migrantes o es para los estados? Todo indica que es para los estados. Siguiente, ya estamos pasados de hora, pero pedí una prórroga por los problemas técnicos que supimos al principio. Tenemos una serie de problemas, hallazgos, perdón, que hemos encontrado. No se ven aquí, no tengo las notas a mano, pero estamos viendo que las respuestas que se dan están orientadas a un perfil que no se corresponde con el perfil de las personas venezolanas. Sí, siguen siendo tratadas como migrantes regulares. Adelante, siguiente. Vemos, bueno, como decíamos anteriormente, mayor exposición a riesgos, problemas de trata, tráfico, reclutamiento, extorsión, una porosidad enorme de las fronteras que le resta seguridad y protección a los migrantes, mayor competencia con poblaciones receptoras también, que son poblaciones que están afectadas también por esta crisis económica global, y el desconocimiento de rutas de protección por parte de los funcionarios fronterizos. Adelante. Y ya casi terminamos. Entonces, bueno, frente a esto, ¿cuáles son las recomendaciones? Que aunque se trata de flujos mixtos, la mayor cantidad de personas son personas con necesidad de protección internacional y así deberían ser tratadas. El perfil debería adaptarse, mejor dicho, el trato debería adaptarse a este perfil. También es necesario flexibilizar requisitos para una verdadera integración, tomando en cuenta que estas personas salen sin documentos y sin pues, expectativas de poder tener acceso a ellos, no solamente con lo que tiene que ver con pasaporte, sino apostillas de otro tipo de documentos, ¿no? Y adoptar respuestas con enfoques diferenciados por perfiles generales y más específicos, migrantes, retornados, niños, mujeres, indígenas, población LGBT. No hay perfil, no hay tratamiento diferencial para ninguna de estas poblaciones. Adelante. Y ya con esto terminamos. Hay que visibilizar la necesidad de la presencia de estas personas en los planes de desarrollo de los países receptores y adaptar y actualizar su legislación y la capacitación de funcionarios. ¿Problemas con el audio? ¿Terminaste tu presentación, Ligia? Sí, ya terminé, ya terminé. Ah, ok. Es que Muchas gracias. ya. Perdón por los defectos técnicos. No, por favor. Perdónanos tú por las fallas que tenemos en este momento, pero producto de las mismas tecnologías. Ahora nos corresponde el turno de la palabra al profesor Nicolás Gysi. Adelante, Nicolás. Gracias, Edmundo. Voy a poner una presentación en PowerPoint. ¿Se ve, no? Se ve, sí, claro. Bueno, gracias. Hay algunas cosas que vamos a ver que son muy, muy parecidas a lo que decía Ligia, ¿no? La titulé Migrantes venezolanos y venezolanas, ¿no? En Chile 2023, porque han habido algunos cambios, lo que nos lleva a la pregunta si están incorporados, integrados o excluidos los migrantes venezolanos en Chile, ¿no? Como introducción, es de destacar que de los 4 colectivos más grandes residentes hoy en Chile, el más importante es el venezolano, con 455.000 personas, casi 500.000, ¿ya? Y 3 son de países no fronterizos, ¿ya? Implicando un giro en las tendencias históricas, ¿ya? Como decíamos, la más importante es la venezolana, después viene la peruana, después la haitiana y en cuarto lugar la colombiana. ¿Cuál es el cambio? Que históricamente la migración hacia Chile era de vecinos, peruanos, bolivianos, argentinos, y hoy día, ¿cierto?, ha sido sobrepasada por venezolanos, peruanos sí, en segundo lugar, y por haitianos y colombianos, ¿no?
Vinculándolo con el tema de las políticas migratorias, en abril del 18, ya hace ya 5 años, el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente anterior en Chile, anunció su nueva política migratoria, bajo la necesidad, dijo, de ordenar la casa, ya porque estaba llegando mucho migrante, ¿no? Más de 5 años después, ha habido 4 grandes temas en materia migratoria en Chile. 1, la creación y eliminación de visas. 2, 2 procesos de regularización extraordinarios, ¿ya? Tercero, la no adhesión al Pacto Mundial de la ONU, ¿cierto?, por una migración segura, ordenada y regular. Y cuarto, y ya muy del último año, una nueva ley de migración y extranjería, y una reciente, de hace un mes, política migratoria del actual presidente Boric. Respecto al primer punto, se creó para el colectivo venezolano, como decía Ligia, la visa de responsabilidad democrática, la que fomentó inicialmente su entrada, ¿no?, otorgándose más de 20.000. Ahora bien, desde junio del 19, después de que quedaran varados muchos venezolanos en el paso de Chacayuta, en la frontera con Perú, se aplicó también, como a los haitianos, una visa consular de turismo simple a los migrantes venezolanos, disminuyendo drásticamente su ingreso de modo regular. Ya van, digamos, 4 años, ¿no?, de este problema para los migrantes venezolanos en Chile. Análisis, se pueden identificar 2 momentos de la migración venezolana en Chile, ¿cierto? Una, de fronteras y puertas abiertas, de incorporación y de vínculos entre el 16 y el 18, y una segunda, de fronteras y puertas cerradas, brechas y dignidad cuestionada, entre el 19 y el 23, o sea, ya de 4 años. Respecto al primer momento, hubo un predominio, y ahí también hay una similitud con lo que plantea Ligia, de migrantes calificados y de estatus socioeconómico medio hasta el 19, ¿ya? Básicamente profesionales. Ellos vivieron una movilidad socioeconómica ascendente en Chile, en particular la mayoría de los migrantes está en Santiago, en la capital, y señala en las entrevistas que han vivido, que vivieron una buena integración social, pero cierto que en Chile hay mucha competitividad y el costo de vida es caro en términos relativos en América Latina, mucha competitividad con otros profesionales chilenos, ¿cierto?, peruanos, etc. Señalan en las entrevistas, ¿cierto?, a partir de estudios cualitativos, que no han sido discriminados, que no fueron discriminados hasta el 2019 en Chile, porque sí señalan haber sido discriminados en otros países, ¿no? Y cierto, se dice que se habla de una hospitalidad chilena, por lo tanto, de una buena recepción de los migrantes venezolanos en Chile. Sin embargo, durante un año más o menos se habla de desarraigo, ¿cierto?, de nostalgia en Chile, y de un arraigo de 1 o 2 años de corto plazo, ¿ya?, queriendo volver más adelante a Venezuela, ¿ya?, característico de este tipo de migración diaspórica, ¿no?, de las diásporas. Por lo tanto hay ambivalencia. Entonces, lo que se busca es la ciudadanización, ¿cierto?, tener derechos y deberes, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta si se quieren chilenizar, si quieren obtener en algún momento más adelante la nueva nacionalidad chilena, hasta el 19 la pregunta era bastante ambivalente, ¿no?, porque en realidad se pensaba en el retorno en el mediano plazo. Por lo tanto, el tema del rearraigo, que lo hemos trabajado en Chile, o sea, si se vinculan ya de manera estable con Chile, está condicionado por la aspiración de trabajo en la propia formación, para lo cual es fundamental la convalidación de títulos, en lo que se demora por lo menos 1 año, 1 o 2 años en lo que se hace en la Universidad de Chile. También, ciertos dicen que es importante un mayor espacio de residencia donde pueda vivir una familia, ya que han aumentado, digamos, las familias venezolanas en Chile, y la adquisición de bienes, ya para quienes se rearraigan,
básicamente una vivienda, comprar una vivienda, junto, ¿cierto?, con el deseo de un paulatino mestizaje cultural con los chilenos, ¿ya? Y se reitera en las entrevistas que hay que empezar desde cero, ¿no? Por lo tanto, todo esto se estaba logrando hasta el 19, pero cierto, era difícil porque había que partir desde cero. Entonces, como ustedes sabrán, en octubre del 19 hubo en Chile un estallido social, básicamente por los problemas de desigualdad histórica, ¿no? Lo que empezó a generar un retorno de migrantes y en particular de venezolanos y de haitianos y reemigración hacia Colombia, hacia Perú, hacia Estados Unidos, hacia España. Entonces se empieza a identificar un empobrecimiento y y esto lo estamos estudiando ahora, una emergencia organizacional en el marco de la pandemia del 2020 y en Chile del proceso constituyente, ¿cierto?, que fracasó. Asociaciones como ASOVEN, Asociación Venezolana en Chile, y muy interesante el periódico El Vino Tinto, es un instrumento, ¿cierto?, de comunicación de los venezolanos en Chile, que está en internet, son importantes, ¿cierto?, en los últimos años. Hay una incipiente xenofobia por pánico demográfico, sobre todo en el norte de Chile, producto de la pulsión territorial y por el temor a perder el empleo en los estratos más bajos de los chilenos. Y entre el 20 y el 23, ¿cierto?, se acentúa en el área norte chilena la xenofobia y en particular con los venezolanos. Desde el 2020, aumento de llegada de migrantes venezolanos por poco calificados en estatus económico pobre, diferente, ¿cierto?, de la primera oleada, ¿no?, o del primer flujo, y por lo tanto se visualiza desde el 20 una estratificación interna entre venezolanos y, ¿cierto?, una paulatina polarización económica, residencial y laboral, ¿cierto?, y ciertas problemáticas internas entre venezolanos en Chile. Respecto al segundo momento, más complicado, que planteamos, ¿cierto?, que el tema del estallido social fue complicado a los venezolanos, ¿cierto?, les recordó problemas que ellos vivieron a principios del siglo XXI respecto a estallidos sociales, ¿cierto?, y a procesos constituyentes, o sea, les trajo recuerdos, ¿no? Y en plena crisis sanitaria del COVID, se cerraron las fronteras, por supuesto, ¿cierto?, y hubo una inmovilidad forzada, ¿ya? Las consecuencias de la pandemia evidenciaron en Chile las desigualdades y hubo un aumento del empobrecimiento tanto de migrantes como de chilenos. Este deterioro en las condiciones de vida, producto de las medidas, ¿cierto?, básicamente respecto a la cuarentena, ¿no es cierto?, al encierro obligado, tuvo una salida en el retorno ya a Venezuela y de haitianos a Haití, que se solicitó a los respectivos gobiernos de Venezuela y de Chile a través de lo que se llamó el Plan Humanitario de Retorno, que había empezado en el año 18 con los haitianos, ¿cierto?, y que surge desde el 19 y 20 con venezolanos y también con dominicanos, colombianos, etc. Estas condiciones en Chile, así como el aumento de la inseguridad pública, sobre todo en los últimos 2 años, han producido la exacerbación de la xenofobia en los chilenos, sobre todo hacia los venezolanos que se encuentran en situación irregular. También los medios de comunicación, la televisión, etcétera, y las autoridades en los últimos 2 o 3 años han puesto el foco en migrantes venezolanos, ¿ya? Tanto la ley migratoria vigente, que tiene más o menos 1 año 5 meses, como el discurso proveniente de agentes del Estado, a lo largo de los últimos años, han instalado la idea del migrante principalmente como sujeto de control, potencialmente peligroso, y como sujeto económico, antes que como sujeto de derechos, e igual a los chilenos ante la ley. En el caso específico de los venezolanos, estos discursos han logrado instalar nociones de desborde
en la frontera en el norte, básicamente la frontera con Bolivia, en Colchane, y de caos a causa del aumento reciente en su ingreso por pasos no habilitados. Al 31 de agosto del 2020, de acuerdo a la información estatal, se habían solicitado 223.000 visas de responsabilidad democrática en los consulados de Chile en el exterior, de las que solo se habían otorgado un 26%, mientras que el 35% habían sido rechazadas y el 38%, esto es 85.000, estaban aún pendientes de resolución. En febrero del 19, el presidente Piñera emprendió un viaje a Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela. Según él mismo declaró, por una razón política, defender la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos en Venezuela, y por una razón humanitaria, entregar medicamentos y alimentos que el pueblo venezolano necesitaba con urgencia. A los pocos meses, sin embargo, y ante el aumento de la migración venezolana a Chile, se impuso sin aviso previo un requisito de visado consular de turismo a quienes quisieran viajar a Chile, el que debía ser estampado en sus documentos de viaje antes de ingresar a Chile. Esta medida sorprendió en el camino, ¿cierto?, en Colombia, Ecuador, Perú, a cientos de personas venezolanas que ya habían salido, ¿cierto?, con destino a Chile en los países de tránsito. Con posterioridad a la implementación de este nuevo requisito de ingreso para los venezolanos, ocurrido en junio del 19, se produjo un aumento explosivo del ingreso irregular en Chile, que incrementó de 101 casos en 2018 a 3.000 y tantos casos el 19, y que hasta septiembre del 20 había sumado 4.200 personas. Esta forma de ingreso ha provocado que miles de venezolanos vivan hoy en un estado de irregularidad migratoria que obstaculiza a las personas el acceso al mercado formal de trabajo y de arriendo de viviendas, y en algunos casos a solicitar servicios o prestaciones básicas de parte del Estado chileno. Les cuento también que la nueva ley migratoria no permite la regularización, por lo tanto estamos ante una situación bastante complicada. Estas nuevas condiciones institucionales y sociales han generado una mayor salida de venezolanos desde Chile, presentando saldos negativos entre el 20 y el 22, con menos 19.000 personas en el año 22, según el anuario de este año del Servicio Jesuita a Migrantes. También ha aumentado, que lo estamos estudiando ahora, la organización venezolana, en particular en Santiago, ojo, tanto civil, política, como religiosa, en particular cristiana. Ante un aumento del seguritismo y tendencia a la desciudadanización en la política migratoria chilena, las organizaciones de migrantes, redes sociales y asociaciones se han multiplicado desde el 2013, ya en los últimos 10 años, así como el apoyo de fundaciones y ONGs, construyendo una ciudadanía activa. De acuerdo a Infomigra, en el año 2021 había declaradas en Santiago de Chile 18 organizaciones de migrantes, de las que más de la mitad están constituidas por personas pertenecientes a distintos orígenes nacionales, ¿cierto? Venezolanos, haitianos, colombianos, etc. Y voy terminando. Los objetivos de las organizaciones migrantes son múltiples. Por ejemplo, en la Fundación Andrés Bello para el Migrante Venezolano, creada en el 2019, hay un grupo para donaciones, tanto para recibir como para dar. Otro grupo de emprendimiento para publicar qué haces, cómo lo haces y en cuánto lo vendes, ¿cierto? Mercancías, productos. Hay un grupo de orientación migratoria, otro grupo de ofertas de trabajo y finalmente, ¿cierto? Hay un grupo para escribir de política
y otro de venta de artículos usados, o sea, diferentes temáticas, ¿no? Se han generado interacciones y alianzas con instituciones gubernamentales, como las oficinas de migración que hay en muchas municipalidades y que están aumentando en municipios, y ONGs, convenios y proyectos postulando a diversos fondos. También poco a poco están aumentando las actividades interculturales con chilenos, con peruanos, etc. Otra forma de organización venezolana es la religiosa, en particular las iglesias cristianas, que actúan como estructuras intermediarias o de mediación, como en el caso haitiano y también colombiano. Las iglesias católicas y evangélicas han prestado un importante servicio social como albergues y asistencia al llegar, generando redes de apoyo, formales e informales, en alimentación, vestuario y abrigo de cama, sobre todo en invierno, referencias de trabajo, préstamos, cuidado de los niños, así como construyendo mediaguas o casas, ¿cierto?, muy humildes en campamentos gestionadas con las respectivas municipalidades. Y termino, después de la pandemia, desde el 2021, han aumentado en particular las iglesias evangélicas protestantes, aportando una fuente de seguridad e identidad, de rearraigo, construyendo un lugar donde reunirse bajo el cobijo comunitario, creándolas entre ellos y para ellos, o sea, entre migrantes y para migrantes, lideradas por pastores venezolanos, la mayoría hombres, ¿cierto?, principalmente pentecostales. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nicolás Gysi, por esta detallada e interesante exposición. Continuamos entonces en nuestro foro con, vamos a escuchar ahora a Ximena Solórzano. Adelante, Ximena. Bien, muchas gracias. Yo voy ahora a compartir mi pantalla para presentar un breve PPT que lo que busca es hacer un esbozo sobre cómo se ha venido dando el proceso de integración socioeconómica de la población venezolana en Perú. Y para ello quería dar primero un breve contexto sobre cómo es la situación migratoria, cómo se ha dado el proceso de movilidad humana dentro del país. Perú, de hecho, es un país que se caracterizaba hasta hace unos años, hasta inicios del 2000, como un país expulsor de personas migrantes peruanas hacia países como Chile, Argentina, Estados Unidos y España. De hecho, 3 millones de peruanos se encuentran en el exterior. Pero a partir de 2014 se empiezan a notar algunas diferencias entre los flujos migratorios. Y Perú, siendo un país expulsor de migrantes, pasa a ser en realidad un país receptor y un país de paso para llegar hacia otros países de Sudamérica. En ese sentido, de acuerdo con ACNUR y los informes que se han venido realizando, se estimaba que para finales del año 2023, alrededor de 1.6 millones de personas refugiadas y migrantes de origen venezolano estuvieran viviendo en el país. Y de hecho, con las últimas cifras que ha brindado el Estado peruano, ya en julio de este año, en 2023, hay 1.6 millones de personas residiendo en el país, principalmente en las ciudades de Lima, en la capital, en la región del Callao y en la zona norte, en las regiones de Lambayeque, de La Libertad y de Piura. Y en algunas otras regiones de la costa sur, como Ica y Arequipa, que son ciudades además mucho más grandes, y en donde se estarían asentando mayor número de personas de nacionalidad venezolana. Por tanto, el Perú, de hecho, es el segundo mayor receptor de esta población. Además, es un país que ha recibido un alto número de solicitudes de refugio. De acuerdo con la Comisión Especial para los Refugiados, en 2021 lo que señalaba es que se habían aceptado 3.229 personas que se les reconocía su estatuto de refugiado, pero que permanecían 531.000 solicitudes de refugio que todavía no se habían resuelto en ese momento. Es importante mencionar que existe una feminización del flujo migratorio en el caso peruano porque el 50.6% de las personas venezolanas que residen en el país son mujeres,
en comparación con el número de hombres que se encuentran en el país con sus pares. Creo que es importante también mencionar que las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en el país, de hecho son el mayor número de personas extranjeras que residen en Perú, representan el 86% de las personas extranjeras que residen en el país, seguido por la nacionalidad colombiana que representan el 3% de la población extranjera. Quería solamente muy brevemente mencionar un poco qué estamos entendiendo por integración dentro de los estudios que hemos venido trabajando. Y ahí algunos autores han referido que finalmente la integración es un proceso dinámico, puede ser de múltiples tipos, pero lo que busca y aspira es hacer un proceso dinámico donde confluyen diversos actores, donde implica un proceso activo del Estado, de las comunidades de acogida y de los migrantes, pero que tiene que ver con diversas dimensiones finalmente de análisis. Y aquí, por ejemplo, los autores lo que refieren es que en el ámbito estructural, y se menciona así, porque permite la movilidad social de las personas. Importan mucho las variables como la ciudadanía, la posibilidad de encontrarse de forma regular en el país, pero también de poder tener acceso a derechos políticos, a la participación a nivel local o a nivel nacional, eh, variables como aspectos como la educación, el acceso a la salud y a otros derechos sociales, al trabajo y aspectos económicos. En el ámbito social se hace referencia sobre todo a la vivienda, las condiciones en que se viven, a las relaciones sociales que se van construyendo. Dentro de la dimensión cultural importan mucho las diferencias de idiomas o las diferencias culturales que existen, y a nivel individual pasa mucho por los procesos de desarraigo, pero también los procesos de duelo y los procesos psicológicos que va pasando la misma persona dentro de los espacios a los que llegan. En ese sentido, dentro de la integración en el ámbito del trabajo, el mercado laboral peruano tiene condiciones de trabajo informales. De hecho, el 80% de la población peruana labora en condiciones de informalidad, en unidades productivas que pueden ser formales o informales, pero ciertamente no cuentan con un contrato laboral. Y en ese sentido, el 80% de la población venezolana que se encuentra en Perú no cuenta con un contrato laboral, mientras que el 19% cuenta con algún tipo de contrato de trabajo. Es importante mencionar que, por ejemplo, la PEA, en el caso de personas venezolanas que están en el país, es predominantemente masculina. Si uno hace una comparación por género, el 92% de los hombres se encuentra activamente buscando un trabajo o tiene alguno, y el 71% de las mujeres son parte de la PEA. Entonces, hay un 28% de la población femenina que no cuenta con trabajo o no lo busca de forma activa, y esto se debe, de acuerdo a las investigaciones, con una serie de factores que voy a desarrollar un poco más adelante, pero principalmente por temas como la falta de redes de apoyo y de soporte que permita que las mujeres puedan también realizar otro tipo de trabajos. En muchos casos se requieren jornadas laborales más flexibles debido a que sobre ellas recae el mayor número de horas y de actividades de cuidado, de protección a adultos mayores y a niños y niñas, y eso genera algunas dificultades en los procesos de integración en el ámbito del trabajo. En cuanto al ingreso promedio mensual, y esto es extraído de una encuesta nacional que se aplica a la población venezolana en el país, que ya tiene se ha realizado en dos oportunidades, la última es la publicada en 2022, lo que señala es que el ingreso promedio mensual de las personas venezolanas es de 1.200 soles, lo que equivale aproximadamente a unos $310 aproximadamente. Vemos que en la encuesta no hay muchas diferencias entre quienes cuentan con un contrato laboral y quienes no, debido a que en el primer caso se gana aproximadamente unos 1.400 soles, que el equivalente son unos $378, y quienes no cuentan con un contrato laboral estarían percibiendo unos $329 aproximadamente. Además, hay diferencias entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes ganan en promedio salarios mucho más altos que las mujeres. Y en cuanto a las percepciones que se han venido construyendo hacia la migración venezolana,
un aspecto que se ha identificado en un estudio que realizó la Universidad Ruiz de Montoya en 2021 es que, primero, las largas jornadas de trabajo que se tienen, las precarias condiciones laborales en las que se ha integrado la población venezolana en el país, ha generado que las personas no puedan dedicarse a otras actividades, por ejemplo, de reproducción social, realizar algún tipo de hobby, conocer otro tipo de personas, poder relacionarse con personas peruanas y construir relaciones exogámicas. Lo que de hecho sucede es que estas largas jornadas de trabajo imposibilitan que pueda haber otro tipo de relacionamiento con personas peruanas. Entonces, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando se piensa en migración para las personas peruanas? Y esto se consultó en el contexto de una investigación realizada en Lima, en Tumbes y en Tacna. Y lo primero que aparece, de hecho, es la idea de la competencia, del desempleo, de la explotación laboral. Además, también había una percepción positiva sobre la búsqueda de mejores oportunidades, pero también se vinculaba muchísimo la migración con el tema de la informalidad, de la irregularidad y de la inseguridad. Sin duda, en el caso peruano se han dado una serie de medidas que lo que buscaban era la regularización de la población venezolana que estaba en el país. Pero muchas de estas medidas que se adoptaron hasta 2018 se daban de forma retroactiva, es decir, se adoptaba una medida en a aquellas personas que ya habían ingresado al país, pero no hacia quienes recién empezaban a ingresar. Y esto se dio a través del dispositivo del permiso temporal de permanencia, lo que en realidad no solucionaba realmente el problema de la situación de condiciones de irregularidad dentro del país. En los últimos años se han dado otros dispositivos que lo que buscaban era regularizar. Este año, de hecho, se ha adoptado una medida que lo que busca es brindar la amnistía a aquellas personas que se encuentran en condición de irregularidad en el país. De hecho, hasta el 28 de octubre que tenemos es la fecha límite para que las personas puedan solicitar la amnistía de las multas y solicitar además su carnet de permiso temporal de permanencia con la posibilidad de que luego puedan pasar a un carnet de extranjería. Pero lo que señalan también las autoridades peruanas es que hasta el mes de julio de este año, el 56% de la población que se encontraba en el país estaba en situación de irregularidad. Y en ese sentido hay una serie de medidas que no necesariamente están permitiendo que las personas puedan estar en condición de regularidad dentro del país. Hay a partir de entre 2017, el momento en donde el flujo migratorio es mucho más alto en Perú, hay una serie de medidas que se adoptan, pero también una percepción positiva sobre la población venezolana en el país. Y los medios de comunicación acompañan entre 2017 a 2018 una serie de noticias que lo que buscan es poder alentar al intercambio cultural entre personas venezolanas y personas peruanas. Y se pueden ver además en los medios de comunicación que hay una serie de portadas en donde se habla mucho de la gastronomía venezolana, en la fusión que significa y la posibilidad de un intercambio intercultural. Pero a partir de finales de 2018 y 2019, de hecho, hay un cambio completo, no solamente en los medios de comunicación, sino también a nivel de los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en donde hay una mirada mucho más negativa hacia la migración. Y empiezan a difundirse una serie de prejuicios, una serie de mitos que están vinculados propiamente con la competencia, con el desempleo, con la pérdida del trabajo de personas peruanas frente a personas venezolanas que percibirían salarios menores. Hay también un prejuicio en donde se vincula la migración con situaciones de inseguridad, producto de algunas situaciones de inseguridad ciudadana que se brindan, pero que finalmente también se espectacularizan. Y unos pocos hechos en realidad repercuten a nivel nacional y eso empieza a construir una mirada muy negativa sobre la migración. Las pocas situaciones de relacionamiento
exogámico también imposibilitan que se puedan derribar muchos de estos mitos. De acuerdo con las encuestas que se han venido aplicando entre 2018 y 2022, lo que señalan es que las personas peruanas en realidad no construyen muchas relaciones con personas extranjeras en general. Entonces, eso también imposibilita que se pueda derribar muchos de los mitos que se han construido alrededor de la migración. Y aquí, por ejemplo, las personas peruanas mencionan el 68% considera que las personas extranjeras no quieren integrarse. El 37%, por ejemplo, precisaba que ocupan espacios públicos donde delinquen o intimidan a los demás. Y el 56% no respetaba las normas sanitarias tanto como los peruanos, mientras que un 88% de la población encuestada precisaba que consideraban que la imagen que proyectaban los medios sobre los migrantes era negativa. Pese a que existe una posición en donde se ve que los medios de comunicación no necesariamente proyectan una imagen real sobre la migración y los procesos de movilidad humana, ciertamente sí que han calado muchos de los prejuicios que se escuchan a través de los medios de comunicación y la misma posición política que se tiene desde el gobierno frente a la migración. Aún cuando se han dado una serie de dispositivos que han restringido el ingreso de las personas hacia el Perú, ciertamente la percepción de la población es que el Estado peruano debería adoptar medidas mucho más rígidas respecto a los procesos de migración, en específico a los migrantes y refugiados de origen venezolano. Y en ese sentido, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática lo que señala es que el 29% de las personas encuestadas de origen venezolano habían reportado haber experimentado discriminación desde su llegada al Perú. Y esto se puede ver diferente por género, debido a que en el caso de las mujeres alcanzaba el 31%, mientras que en el caso de los hombres este porcentaje disminuía. Y esto se debe a varias razones. Primero, que lo que se identifica en los estudios es que hay una hipersexualización de las mujeres venezolanas, lo que ha conllevado a una serie de situaciones de acoso, tanto en el espacio público como en el espacio laboral, y que ha generado también dificultades y barreras para el acceso al trabajo. Producto de que se han identificado situaciones de acoso laboral, acoso sexual, además en el espacio laboral, que generan despidos, pero además renuncias de las personas que han sido acosadas, pero además no necesariamente estas situaciones llegan a una denuncia producto de que muchas veces no se reconocen los documentos de identificación de las mujeres dentro de las comisarías. Y eso es sin duda una barrera de derechos que ha afectado muchísimo también en el ámbito laboral. Y en el acceso mismo a los derechos de las mujeres. Existen la construcción de estereotipos en torno a la migración como vinculándosele con fenómenos como la delincuencia, como la pérdida de empleo, como también con la prostitución. Y que de acuerdo a los estudios que se han venido realizando, de hecho no existe una correlación entre el fenómeno migratorio con el aumento de la delincuencia o con la pérdida de empleo, y además se identifica que existe una falta de redes de apoyo y soporte en el caso de Perú para la migración venezolana. Lo que se identifica ciertamente es que han surgido nuevas organizaciones de sociedad civil con el fin de brindar orientación, apoyo legal a muchas personas extranjeras en el país, pero aún así, siendo la migración venezolana una migración muy reciente en el país, siendo que el fenómeno de la migración en Perú en realidad es un fenómeno muy reciente que data desde 2014, al principio con una migración colombiana, que en los números, haciendo una comparación con la migración venezolana, era mucho menor, ha generado que no necesariamente se hubiesen desarrollado una serie de redes de apoyo y soporte para los colectivos de las personas migrantes. Yo lo voy a dejar aquí porque creo que el tiempo
ha pasado muy rápido, pero quedo atenta a las consultas y a las dudas que se vayan formulando en la estación de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, antes de ofrecerle la palabra a Tulio Hernández, recordarle a todos los participantes que pueden formular sus preguntas a través del chat aquí en la pantalla. Le ofrezco la palabra a Tulio Hernández. Adelante, Tulio. ¿Puedo hacer la presentación? ¿Me ven la presentación? A ver, Genaro, ¿qué respondemos? Si me hacen el coanfitrión, se ve. El profe puede compartir la presentación. O si no, profe, entonces el espacio, la separación. O sea, de arriba el texto un poquito más grande. ¿Se está viendo? No, todavía no. No. Bueno, ni modo. No, ya va a venir, no te preocupes. O que coloques el título, una cosa así, esa. Lo otro para que empiece, lo coloques esa sección en una plataforma, o que coloques el título, uno de esos aspectos, Ajá, ahora sí puedo compartir pantalla. Claro. Sí. Bueno, no sé qué pasó, pero me olvido. Bueno, después se las hago llegar. Escuchándolos a todos, cambié mi presentación para leer algo que nos hace ver que hay 10 estigmas universales que hemos reunido sobre la relación con los migrantes. Y fíjense que muchos de ustedes los han mencionado. La primera es que constituyen una invasión. La segunda es que vienen a quitarnos nuestros empleos. La tercera es que usan nuestros escasos recursos de salud, seguridad social y servicios públicos. Y la tercera es que traen consigo criminalidad. La cuarta es que las mujeres son prostitutas y en América Latina quitamaridos. La quinta, que son portadores de enfermedades. Ya va, un segundo, perdón. Son portadoras de enfermedades. La quinta es que a ellos los ayudan el gobierno y los organismos internacionales le dan lo que nos niegan a nosotros, sobre todo en el caso de los países receptores con alto índice de pobreza. Y la séptima, son diferentes, poco educados, no planifican el número de hijos, no pagan impuestos. Y en el caso de las migraciones caribes y africanas y Estados Unidos y Europa, incluso de las de la costa aquí a Colombia, que son muy ruidosos. Entonces lo que quiero, digamos, demostrar con esto es que existe, no es fácil el trabajo de relación con las migraciones y por eso es conveniente que exista siempre un trabajo educativo de capacitación para la migración. Y por eso
Para comenzar, quiero contarles que aquí con la Fundación Gabriel García Márquez hemos hecho un trabajo bastante completo de formación de comunicadores y de... ¿Qué pasa aquí? Creo que... Y de comunicadores para el tratamiento correcto, inclusivo, democrático y apegado a los derechos de la información sobre los migrantes. Esto es un primer dato fundamental que quiero que nos quede claro. No va a haber una actitud diferente de los medios, y no solo de los medios, de las redes, si no se hace un trabajo sólido de educación para la convivencia con los otros, con los alternos. En el caso de Colombia, yo debo decir primero que la migración de venezolanos a Colombia es el más grande fenómeno migratorio que ha existido entre dos países limítrofes en América Latina, teniendo en cuenta que la frontera entre América Latina y Venezuela es de más de 2.019 kilómetros, que después de la frontera entre Argentina y Chile es la más grande de América Latina, con la diferencia de que la frontera entre América Latina y Chile no tiene este nivel de intercambios y este nivel de puntos de convenio. La Guajira, el eje Cúcuta, San Antonio, el eje La Victoria, Guadualito y las comunicaciones que se dan en el Amazonas. Ese fenómeno de esas dimensiones que comenzó a crecer exponencialmente entre el año 2017 y 2018, cuando nos asustaba que fueran 4.200.000, llega hoy, según las cifras oficiales, a 2.200.000, lo que significa que la población colombiana, venezolana en Colombia, está por el orden de la suma total de las 3 más grandes ciudades del Pacífico, del Caribe. La suma de la población de Santa Marta, de Barranquilla y de Cartagena, solamente en un solo país. Y eso hizo que el gobierno colombiano reaccionara, sobre todo, no sé si ustedes han visto una famosa de un puente a reventarse, el puente internacional Simón Bolívar, bajo el gobierno de Santos, de que se declarara una emergencia. Y por eso la política pública que comienza con el gobierno de Santos, continúa con el gobierno de Duque, tiene 3 o 4 etapas. La primera, déjenme decirle algo. La migración venezolana a Colombia tiene 4 dimensiones. Primero, la migración de destino. Son los que vienen a quedarse. Segundo, la migración de retorno. Son los colombianos que se habían ido a Venezuela y que ahora regresan en una cifra aproximada de 600.000. La tercera, la migración de tránsito. Son los que atraviesan toda Colombia y salen por el puente Rumichaca buscando Perú, buscando Ecuador, buscando Chile. Y la cuarta, la más grande, la migración pendular, que es la que se produce todos los días entre quienes entran y salen a Colombia
o de Colombia a Venezuela o de Venezuela a Colombia, ya por razones de trabajo, ya por razones temporales, ya por razones de negocios. Entonces, esas 4 migraciones produjeron 4 tipos de políticas en distintos momentos. Primero, la tarjeta de movilización fronteriza, que le permitía a la migración pendular entrar hasta Pamplona, pero legalmente. Después, Santos crea el permiso especial permanente, que le permite a los ciudadanos venezolanos trabajar libremente, entrar a la salud pública, sacar una cuenta en un banco, conseguir una residencia, salvando el papeleo que hay que hacer. Y esa política la mantiene. Bueno, además se crea la figura del gerente de frontera. ¿Para qué? Para que articule la gestión del gobierno nacional con la gestión de los gobiernos locales. Y de la tarjeta fronteriza al PEP pasamos al registro de inmigrantes, al registro administrativo. ¿Por qué? Porque el gobierno quería saber con exactitud cuántos migrantes son, cuáles son sus perfiles, qué edades tienen, cuál es el nivel de formación educativa y cuál es el nivel de etario y cuál es la distribución dentro del país. Y de ahí dimos un salto a la política más atrevida que probablemente se ha hecho, no sé si en el mundo, pero en América Latina, que fue el permiso temporal permanente, el PTT, que lo crea el gobierno de Duque y que nos da a los venezolanos 10 años de derechos a estar en Colombia con todas las posibilidades que daba el PEP: trabajo, trabajo libre, trabajo legal, pago de impuestos, acceso a la educación, acceso a la salud pública y legalidad absoluta. Es casi una visa. Y eso, por lo menos por lo que yo he estudiado, es una cosa poco común en la historia de América Latina y en general en el mundo en el tratamiento de migraciones masivas como la que vive Venezuela. Porque como bien decía Ramón Guillermo al comienzo, estamos ante uno de los 3 más grandes fenómenos de migraciones masivas que existen en este momento internacionalmente. El mundo, me avisas cuando esté cumpliendo los 5 minutos, que tengo el teléfono por aquí por un lado. Esas 3 migraciones, esas tres migraciones masivas, la siria, que es producto de una guerra civil, la ucraniana, que es producto de una invasión salvaje de un gobierno a otro, y la venezolana, son las 3 más grandes migraciones masivas del siglo XXI. Y encuentra la venezolana, que es la más atípica, porque como bien explicaba Ligia, es producto de una serie de factores, no es producto de una catástrofe, no es producto de una guerra, sino lo que se llaman una crisis de emergencia integral, cuando el Estado falla, cuando la policía falla, cuando la alimentación falla, cuando la educación falla. Es vista hoy no como una migración más. Recuerden que en las definiciones de ACNUR se llama migrante aquella persona que decide irse de su país pero puede volver, decide irse por una cosa muy personal. En cambio, el refugiado y el solicitante de asilo
no puede regresar porque su vida corre peligro o su libertad, ya sea por razones ideológicas, religiosas, políticas, incluso de diversidad de género. Por eso es que mucha gente, y entre esos Ligia, ha reclamado la necesidad de que la migración venezolana sea reconocida como una migración coercionada, como una migración que merece el refugio. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? Aparte de estas políticas públicas, en Colombia ha habido un movimiento muy interesante de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de derechos humanos, que han hecho un gran trabajo de lucha, no solamente por la atención humanitaria, no solamente por apoyar a los que transitan por las calles y a los que mendigan, sino por trabajar por el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes. Y son organizaciones por centenares, conmovedoras, están en todas las regiones del país. Y eso, incluyendo el barómetro de xenofobia, que mide la xenofobia a través de estudios de las redes, por cierto, que aumentaron muchísimo cuando la alcaldesa de Colombia dijo que los venezolanos eran los más delincuentes y medio país le cayó encima, columnistas, iglesias, y más nunca volvió a repetir eso. Pero se podía medir la xenofobia a partir de las declaraciones. Y esta organización que se llama la DANO, el derecho a no obedecer, que ha producido el kit anti-xenofobia, que es un instrumento para formar sobre todo a los maestros y a los niños en cómo la xenofobia es un fenómeno detestable y cómo los colombianos ya la habían vivido en sus migraciones a Estados Unidos, a España, y los peruanos ya la habían vivido en sus migraciones a Chile, y los ecuatorianos ya la habían vivido en sus migraciones a Europa, y que ese fenómeno que vemos como un problema coyuntural no es exactamente una cosa así. Lamentablemente no tengo la presentación, pero para ir cerrando les voy a decir algunas cosas. El trabajo entre Colombia y Venezuela se ha facilitado mucho porque aquí había tres tradiciones comunes. Uno, la integración económica, que aunque empezó a perderse desde la llegada del chavismo y empieza a recuperarse ahora con el reinicio de relaciones. Dos, la integración cultural. Son dos países que por donde quiera que se les mira, por el llano, por los Andes, por la montaña, tienen unas tradiciones culturales profundas, muy parecidas. Tres, por la vinculación histórica. Bueno, de hecho, fuimos países que formamos la Gran Colombia. Bolívar, el presidente de Colombia, Bolívar es visto acá como un padre de la patria. Y cuatro, la más profunda, que es la que se está dando en este momento, y es la integración personal, las relaciones que cada vez vemos de matrimonios entre colombianos y venezolanos, la mezcla de restaurantes que venden comidas colombianas con comidas venezolanas. Esto obviamente no es un ramo de rosas, esto ha tenido problemas. Esto, o sea, atender. Nada más en Cúcuta llegan 50.000 personas venezolanas buscando inyecciones para sus hijos, vacunas para sus hijos. Atender servicios de educación, servicios de salud, servicios de vivienda, servicios de seguridad, servicios de empleo. Para 1.200.000 personas no es fácil, sobre todo tratándose de un gobierno de un país pobre. Pero no me queda duda alguna de que lo más inteligente de parte de Colombia, sabiendo la avalancha de gente que venía,
y sabiendo que en esos 1.200 kilómetros hay más de 300 trochas, era generar estas políticas, sobre todo de regularización de los ciudadanos, porque nosotros desde el comienzo, los que ayudamos a generar políticas públicas, decimos, hay que pasar de la migración asistida a la migración productiva, porque solo cuando alguien se hace un ciudadano, es decir, cuando tiene trabajo, tiene papeles, aporta a los impuestos, recibe educación, se integra. Mientras tanto, la integración no es posible. Y además hay un hecho que es que la migración, en general la migración venezolana, pero la migración venezolana a Colombia ha sido muy narrativa. Yo, por ejemplo, con una editorial he sacado este libro que se llama Otra Tierra, Otro Mar, donde se narran 23 historias de venezolanos en Colombia, unas exitosas, otras de solidaridad, otras trágicas, otras de explotación. Y hay un número de periodistas como Gina Morello y otros que dedican, hay como 5 libros producidos por colombianos sobre la migración venezolana. Pero además hay por lo menos 17 centros académicos dedicados, entre eso el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, dedicados al estudio de la migración venezolana. Y algo más, y con esto termino, porque ya creo que me pasé de los 15. Nadie aquí ha hecho un uso político de la migración, y eso es muy interesante. Y es una de las reglas más interesantes que se estudian en estos temas. Ningún partido político ha hecho como Salvini en Europa, Le Pen o Vox, un uso de la lucha contra los inmigrantes como instrumento de discusión política. No sé qué va a pasar ahora. Así como hice esa enumeración de los 4 momentos entre Santos y Duque, en este momento la política migratoria está congelada. El gobierno de Petro no habla ni a favor ni en contra. La figura del gerente de fronteras fue eliminada, pero no sabemos qué viene. No es un tema que se toca. Pero dos cosas para concluir. Esta migración ya se va a quedar aquí. Por lo menos una buena parte. De este 1.400.000 que va a seguir subiendo este año, ya empezaron, hay una parte migratoria que definitivamente va a seguir vinculada a Colombia. Y hay una segunda parte que están haciendo las organizaciones venezolanas, que son los derechos políticos que tenemos los migrantes y exiliados venezolanos, no solo en nuestro país, sino también en este. Y por eso hay todo un movimiento, que sé que en Chile también lo hay, para preparar la participación de los migrantes en las elecciones primarias que ahora se avecinan. Muchas gracias, disculpen el problema técnico que tuve, pero ya les mandaré la presentación. Muchas gracias, Tulio, por esa presentación y aguardamos la presentación. Antes de darle la palabra al doctor Armando Borda, para cerrar, les comento que todas las presentaciones que aquí se han visto van a ser colgadas en el portal del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermitor. Le ofrezco la palabra a Armando Borda Rada. Adelante, adelante. Gracias, doctor Edmundo González. Mis saludos también a todos los expositores y de manera especial al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro de Venezuela.
como hemos tenido a bien, con el auspicio también de la Universidad Católica Andrés Bello, y coorganizar este importante evento sobre la migración forzada de Venezuela en Sudamérica. Como bien decía el doctor Ramón Guillermo Veleo, Venezuela siempre fue un país de acogida, y nosotros los peruanos en eso debemos de ser gratos, de reconocer de manera especial esa deferencia que tuvo el pueblo venezolano de acoger a miles de peruanos en la década de los años 70. Pero así como Venezuela acogió a miles de peruanos, también lo hizo con otras personas de otras nacionalidades que por diferentes motivos llegaban a Venezuela. En el año 2019, el Instituto de Estudios Social Cristianos, con motivo de sus 45 años de fundación, llevó a cabo un evento internacional mencionado como Políticos Cristianos frente a los desafíos globales. Y uno de los temas, una de las mesas que se tuvo en este gran evento fue el de la migración forzada. Y como se ha podido ver gracias a las intervenciones distintas, una cosa fue hasta el 2019 la migración venezolana en esta área de la región, y otra cosa ha sido la migración venezolana después de la pandemia. De 4 millones que habían salido de Venezuela hasta el año aproximado del 2019, pasaron a 7.100.000 personas, ciudadanos venezolanos, que han migrado principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Esa realidad es desafiante por los distintos aspectos que se han tocado en esta mañana y que seguramente serán motivo de algunos comentarios y preguntas. Pero definitivamente el tema pasa, ¿no es cierto? Así como habrá migrantes que ya se cruzan, se enlazan, se comprometen con ciudadanos de los propios países a los cuales han arribado, hay otros que van a regresar, pero esa velocidad de una u otra forma de aumentar o disminuir dependerá principalmente de Venezuela, porque en la medida en que Venezuela recupere una situación distinta a la actual, al actual momento político que crea toda esta situación de incertidumbre, inseguridad y de precaria situación social y económica, seguramente que dará la posibilidad que muchos ciudadanos venezolanos regresen a su país de origen, y de esa manera también la región tendrá una situación distinta, pero que nosotros auguramos que Venezuela retorne a una situación de normalidad democrática donde se respeten a los ciudadanos en sus derechos y libertades para su propia realización. Yo les agradezco a nombre del Instituto de Estudios Social Cristianos que se tome esta iniciativa como una posibilidad de contribuir, ¿no es cierto?, a hermanar nuestros pueblos, tomando en cuenta todos los aspectos positivos, pero también estas situaciones negativas que estas migraciones conllevan, como se ha podido apreciar, pero que abordadas seriamente seguramente se van afrontando para que sean superadas. Y muchas gracias, Edmundo, y seguimos con él. Buenos días. Buenos días. Bueno, bien, no queda sino agradecer muy sinceramente a todos los ponentes que nos han brindado unas excelentes presentaciones y una oportunidad para seguir analizando y revisando este tema tan exigente y de tanta actualidad. Gracias a Armando Borda por el copatrocinio de este evento, a los ponentes Ligia Bolívar, Nicolás Gysi, Ximena Solórzano y Tulio Hernández,
y recordarles de nuevo que todas las presentaciones van a estar colgadas en el portal del instituto, en donde pueden ser vistas con mayores detalles. No teniendo nada más que agregar, nuevamente gracias, muchas gracias a todos por sus presentaciones y su participación. Buenos días. Chao, chao. No hay preguntas, solamente comentarios sobre las buenas presentaciones y preguntando sobre dónde pueden obtener las láminas, que fue lo que ya respondí. Pero no tenemos ninguna pregunta de los participantes. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Edmundo. A ustedes por su participación y copatrocinio. Excelentes presentaciones, todas. Muy, pero muy importantes. Muchas gracias a todos. Muy contento de haber podido reunirlos a todos y haber hecho este foro. Ahora vamos. La comparecencia fue buena en directo y imagino que en YouTube mucha gente lo va a ver después. Sí, muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes de nuevo. Gusto. Muy bien. Vengo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Seguro. Muchas gracias. Seguimos en contacto.